dentro. Se supone que después, a medida que evolucionen las clases, lo voy a subir en comunidades. Voy a poner un link para que puedan entrar a las clases grabadas. La idea es que más que las clases grabadas, las invito a que lean el libro, porque yo voy a seguir particularmente la cronología del libro que usamos en el primer cuatrimestre, la parte que corresponde al segundo tomo. Ahí van a estar las unidades de la materia, que, como les habrá comentado Alcides, ya en la reunión previa que hubo en la semana de paro, va a depender mucho de ustedes este cuatrimestre, más que lo normal, porque probablemente haya una gran cantidad de paros y bueno, van a tener ustedes que autónomamente tratar de seguir la asignatura, porque cada vez que nos encontremos, más que nada va a ser, y es lo ideal, para establecer una especie de consulta en donde podamos evacuar las dudas que vayan generando a medida que van estudiando. ¿De acuerdo? Es un poco diferente. Ya de entrada es diferente que la dinámica de Matemática 1. Ustedes tienen más herramientas, ya han tenido un cuatrimestre de aclimatación a la vida universitaria, han regularizado Matemática 1, o sea que han aprobado el parcial y eventualmente han aprobado el examen final, con lo cual ya saben más o menos cómo es la historia. ¿Está bien? ¿Alguna duda que les quede en relación a lo que comentó Alcides la semana pasada o alguna pregunta que quieran hacerme sobre cómo va a ser la asignatura? Me presento primero, quizás para muchos de ustedes no me conozcan. Yo soy Santiago Bortolato y estuve en el primer cuatrimestre a cargo de las comisiones de la mañana y ahora me toca en las comisiones de la noche. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, ¿alguna duda en relación a la asignatura o al devenir de este cuatrimestre que quieran decirme, chicos, chicas? ¿Está todo claro? Va a haber un parcial. La instancia de examen de parcial es la misma que en el primer cuatrimestre. En general, en Matemática 2 se disponía de más material de referencia, pero vamos a tratar, en la instancia del examen, del parcial, pero vamos a tratar de ajustar lo que hacían también 5 hojas, eso estamos ahí evaluándolo. Cambia el examen final de la asignatura, no la instancia de promoción, la promoción es igual, es más, tienen más chance de promoción, tienen 2 opciones, pero el examen final, aparte de la parte escrita, tienen que se evalúan en una instancia oral. No sé si le dijo Alcides, calculo que sí. ¿Está bien? Sí. ¿No se las dijo? Sí, estaba... ¿No era el 2 de noviembre? 9 de noviembre. Sí. Así es. El parcial es el 2 de noviembre, el recuperatorio es el 20 de noviembre. Para que más o menos podamos llegar en tiempo y forma a ver los temas y a poder hacer esa evaluación, va a depender, insisto, mucho de ustedes, porque como dije hace un ratitito, si la frecuencia de paros es tan alta como imaginamos, y bueno, para que esto más o menos funcione, van a tener que estar ustedes bastante aprovechando ese tiempo para ir leyendo y explorando las distintas unidades de la asignatura. Obviamente, el parcial en general se va a ajustar a lo que se dé en la asignatura, en estos espacios, o a lo que haya sido más o menos discutido en los encuentros presenciales o híbridos, ¿está bien? Pero eso no quita que el examen final se evalúa todo lo que no se evalúa en el parcial, ¿está bien? Eso siempre es más o menos así. Salvo alguna cosa muy excepcional, eso se respeta. La idea, ¿alguna otra cosita? Sí, sí. Sí, hay en el canal de la cátedra, está todo subido, después lo iremos organizando en función de la demanda espontánea que vaya surgiendo, pero sí, vamos a ir informando los temas eventualmente que tienen que discutirse en la semana, y esos temas lo ideal es que ustedes, bueno, los escuchen, revisen, lean y vayan siguiéndola. Se supone que para el día de hoy no vamos, si bien no vamos a empezar de cero, hoy más o menos vamos a empezar de cero, pero
ustedes tienen que haber visto, bueno, revisado algunas cuestiones relativas a la definición de integral, como el gran tópico nuevo que vamos a empezar a discutir en la asignatura. Y se supone, o idealmente, ustedes ya tienen que venir con una idea más o menos especular de lo que significa el cálculo integral. Ahora vamos a ver si más o menos eso está establecido. Pero bueno, mientras vayamos desenvolviendo un poco la clase, veremos en qué punto están. Es importante que para poder aprovechar el curso de Matemática 2, es siempre conveniente tener Matemática 1 aprobada. Y siempre hago la pregunta, anónima, pero para tener un mapeo un poco de cómo está la historia. ¿Han rendido ya Matemática 1 alguno o alguna? ¿Sí? Levante las manos así, no importa quién o cuántos. Sí, importa cuántos, sino quién. O sea que tenemos un porcentaje relativamente, bueno, los que están acá es un tercio, pero lo que pasa es que se supone que acá tiene que haber 5 comisiones. O sea que se supone que acá tiene que haber 5 por 6, 300 personas. Este es el mapa original que está pasando. No sé por qué ocurre esto con las comisiones de la tarde. Porque aparte tampoco están ahí, hay 17 personas en el aula virtual. Eso es lo que me sigue llamando la atención. En el aula virtual, chicos, chicas, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda que haya quedado de la presentación de la materia y de cómo vamos a trabajar en el cuatrimestre? Sí, sí. Es un promedio de todo el recorrido, del trayecto en la asignatura. Tenés la parte del horario, no es un promedio exacto, sino que depende si el oral es muy bueno y por ahí el escrito era más o menos incompleto, pero el oral es realmente, uno demuestra que maneja los conceptos y los tópicos de asignatura, de una nota más tirando para arriba. No es un promedio matemático, digo. ¿Está bien? Sí, sí, tengo que hablar los dos por separado. ¿Alguna otra cosa? No hay, porque no dan los, y menos este cuatrimestre. Pero en general es difícil implementarlo porque en el segundo cuatrimestre ustedes empiezan a tener muchas más materias. Sobre todo física, que es la que ahí se pone medio pesada porque tiene muchas instancias de evaluación, laboratorio y demás. Y química empieza con los laboratorios, entonces es más difícil tener tanto tiempo libre. ¿Alguna otra cuestión? Nada más. Es probable que la asignatura esta no sea la que más los entusiasma en general, pero créanme, insisto, que es la más importante, sobre todo en primer año. Eh, bueno, su trayecto académico va a ser... ¿Cómo? ¿Conmigo? Bueno. Y dormí a las 6:30, pero es un ratito. ¿Es un ratito? Bueno, a ver, demos un segundito acá. Bueno, volvemos aquí. Estaba diciéndoles, de la matemática probablemente a nadie le guste, pero créanme alguna vez, y les va a ir mejor me parece, porque tengo experiencia y recorrido en las aulas de esta facultad, que para poder tener un tránsito disfrutable de su carrera universitaria, de su
de su proceso de enseñanza-aprendizaje manejar el cúmulo de herramientas que le da la matemática, van a ver que les va a abrir un montón de puertas que de la otra manera va a ser mucho más traumático. Entonces, tratemos de, si no nos gusta, si nos gusta, bienvenido sea porque les va a resultar fácil, dinámico y didáctico el asunto. Y si no les gusta mucho, no cierren dentro de la puerta. Traten de a poquito dejar una luz para que tener esa posibilidad de, bueno, no les digo que le encante, pero por lo menos que no sea una materia que tengan siempre fuera de su radar, ¿de acuerdo? Por aparte la tienen que aprobar. Sobre todo para que estudien las licenciaturas, y sobre todo con los nuevos paradigmas en donde la computación y la modelización matemática es casi que inunda cada aspecto de esas disciplinas. Entonces, el que estudie química y biotecnología va a tener que necesariamente, si no es hoy, programar, construir modelos matemáticos y hacer un montón de interpretaciones basadas en números que antes por ahí no era tan indispensable, pero ahora es indispensable para el desarrollo de cualquier profesión en ese rubro. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Los que tienen, sí. Mañana no. Los días que hay paro docente no hay clases. Están grabadas las miércoles, martes y miércoles hay paro. Están grabadas las clases y les recomiendo que, bueno, después entren en el comunidad de Matemática 2 y más o menos todos tenemos la misma agenda. Entonces, no importa si hay algo no subido en alguna comisión de los de ustedes, busquen en alguna comisión que ya se haya subido y síganlo desde ahí. ¿Está bien? Más o menos estamos trabajando todo en la misma cronograma. ¿Está? La idea es tratar de hoy redondear un poco lo que se debería haber discutido la semana pasada, que es la introducción del concepto de cálculo integral, y que es un poco esta nueva herramienta que vamos a discutir ahora, que va a ser un poco el tópico de estas primeras 3 o 4 semanas. Entonces vamos a tener que amigarnos con la idea. Bueno, voy a pantalla, si no hay ninguna otra consulta. Grabando. Insisto, el material que vamos a discutir ahora, yo no subo los PowerPoint porque son, ya lo dije en el primer cuatrimestre, son extractos del libro ordenados de determinada manera para hacerlo más llevadero, pero es lo mismo que está en el libro y les recomiendo que en todo caso vienen y hacen las anotaciones en algún papel como bien ahí tienen, o directamente sobre el libro van anotando las dudas que vayan surgiendo, que es la forma más práctica, me parece, de ir llevando el asunto. Y les recomiendo, por último, antes de ya comenzar la aventura del cálculo integral, que lean, en verdad lean lo que sea, pero lean. Habitúense al hábito de la lectura, no al hábito de la pantalla, porque hay procesos y hay cableados cerebrales que necesitan ese hábito de lectura, ese hábito de la reflexión. Todavía funcionamos así. Quizás en una próxima generación, que todavía no somos nosotros y nosotras, ya sea prescindible, ya no sea indispensable. Pero por ahora estamos estructurados y sobre todo la facultad está estructurada para transmitir el conocimiento a partir de la lectura. Entonces, si no lo hacen así, se van a chocar contra una pared. Porque los docentes de esta casa estamos estructurados a que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione de esa manera, a partir de la lectura del material escrito e impreso. Entonces, ahí hasta que todo esto cambie, que no va a ser ahora, les recomiendo que compartan un poco esa dinámica que nos formó a nosotros y a nosotras, que le estamos dando clases, para poder tener un ámbito de discusión que sea fructífero. Si ustedes vienen y me dicen, tengo una duda acá y me muestran el teléfono y me muestran un video, no va a funcionar eso. Que la duda esté anotada en un papel, en un libro y que sea una producción de ustedes, crítica, producto de su reflexión y su lectura. ¿Está bien? Les va a ayudar al recorrido de la carrera, en general. Bien, la integral. ¿Alguien pudo ver algo de lo que le recomendó Alcides en relación a lo que queríamos discutir
esta semana, se supone que tienen que tener una idea más o menos vaga de lo que es el cálculo integral. ¿Qué es el cálculo integral y por qué se llama cálculo integral? Bueno, la matemática como disciplina está dividida en varias ramas, ¿no? Como imaginarán y como más o menos especularemos. Tenemos la geometría, el álgebra, la aritmética y las ramas más clásicas. Y alrededor del 1600 se empieza a establecer como una rama independiente que se consolida en el tiempo a partir de los aportes de Newton y demás, que es básicamente el cálculo infinitesimal, la rama del cálculo, que es lo que nosotros discutimos en esta facultad. Nosotros damos cálculo, que es una rama de la matemática. En el primer cuatrimestre nosotros vimos el cálculo variacional, pero basado en las derivadas. O sea, que vimos el cálculo diferencial, ¿no? Para dar el cálculo diferencial tuvimos que definir nuestro objeto matemático en las funciones y a partir de ahí fuimos construyendo con ladrillito sobre ladrillito el edificio del cálculo diferencial, ¿no? Que terminó en lo que ustedes rindieron el examen, que era aplicación de derivada, bueno, interpretación física y demás. ¿Está bien? Por otro lado, tuvimos que chantarle la parte de geometría, porque una exigencia de la CONIAU, que es el organismo que evalúa la calidad de la educación universitaria, que exige que haya algo de geometría y álgebra. Y está bien, tienen razón, pero por diversos motivos nos quedó muy desordenado. No es nuestra responsabilidad, sino que venimos arrastrando hace unos cuantos años atrás ese déficit que tuvimos que ir acomodándolo de a poquito para cubrir con las exigencias de la CONIAU, porque si no cubrimos con la exigencia de la CONIAU, le sacan la validez del título que ustedes tienen y ya es un lío bárbaro y nadie quiere ese lío, ¿no? Bueno, pero eso es como un agregado, la parte de geometría, que no es el corazón de la matemática que ustedes están viendo acá. Lo que nosotros vemos acá entonces es cálculo. Dentro del cálculo, entonces, tenemos el cálculo diferencial, que está ahí, ¿no? Que es el que discutimos en el primer trimestre, y ahora empezamos a discutir, o vamos a definir estas semanas, el cálculo integral. ¿Cuál es la diferencia? En general, como rama de la matemática, el cálculo se ocupa de los procesos de cambio, pero de dos miradas complementarias. El cálculo diferencial, como sabrán, porque han rendido matemático 1, se ocupa del cambio instantáneo de una magnitud, ¿no? El cambio instantáneo de una magnitud y es la herramienta que de alguna manera analiza las aplicaciones o estudia las razones de cambio y sus múltiples aplicaciones, que es la velocidad. ¿Tá? Ese es el cálculo diferencial. Y el cálculo integral, ¿qué es lo que hace? El cálculo integral es la rama de la matemática que se va a ocupar de determinar qué y cuánto cambió. El quantum de una magnitud. Esencialmente se ocupa, como dice acá, del resultado o cambio total de una magnitud en un proceso de cambio. Tenemos, por un lado, entonces, si lo queremos contrastar claramente, el cambio instantáneo, que es de lo que se ocupa el cálculo diferencial, versus el cambio total, que es lo que estudia el cálculo integral. ¿Está bien? Ese es el gran contraste. ¿Y qué es el cambio total? Y el cambio total, si lo queremos traducir, y el que quizás ustedes estuvieron viendo, en términos de las funciones, ¿qué sería el cambio total? Y es el delta en la variable dependiente que ocurre en un determinado proceso, ¿no? Si yo pongo a llenar el que nos gusta siempre hablar de los famosos tanques, abro una canilla y empiezo a llenar un tanque de agua, cuando pasaron determinada cantidad de horas, yo cierro la canilla, el cambio total es cuánto volumen hay en el tanque pasada esa cantidad de tiempo, ¿no? Si en el tanque entraron 10 litros, el cambio total será 10 litros. Si entraron 20 litros, serán 20 litros, ¿no? Dirán ustedes, claro, pero es una pavada entonces de lo que se ocupa el cálculo integral. Porque es tan fácil como restar dos imágenes, ¿no? Es un delta F. Es la imagen final menos la imagen inicial pasado determinado tiempo. Sí, es verdad. La novedad del cálculo integral es que vamos a poder hacer eso sin conocer la función que modeliza el proceso. ¿Está bien? Es decir, sin conocer cómo se generan esas imágenes. Entonces ahí sí es interesante. Porque ¿cómo puedo calcular el cambio total si no conozco la función que vincula las variables? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, para eso
esto un poco lo vimos, vamos a presentar el problemita típico que probablemente ustedes hayan ya visto en algún videíto, en el libro, si tuvieron la oportunidad de leerlo. Entonces, el cálculo integral va a dar respuesta a preguntas de esta índole. Si un móvil y un auto se mueven a una velocidad variable, ¿no? Vamos a hacer el experimento acá o puedo hacerlo yo caminando. Yo empiezo a caminar acá a velocidad variable. No puedo caminar mucho porque tengo la correa. Pero camino para allá y no a la misma velocidad. Es decir, no fijo mi velocidad a 1 metro por segundo, por ejemplo. Sino que intervalo de tiempo voy a 1 metro por segundo, después voy a 2, a 3 y retrocedo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto me habré desplazado? Acá dice al cabo de horas, pero si yo camino en línea recta durante 3 segundos, ¿está bien? ¿A cuánto me habré desplazado en esos 3 segundos? Es un poco la pregunta que va a venir a responder el cálculo integral. Ahí tenemos dos formas de atacar el problema. Si yo me muevo a velocidad constante y a 1 metro por segundo, es muy fácil responder esa pregunta, ¿no? ¿A dónde voy a estar cuando pasaron 3 segundos? ¿Dónde voy a estar? Estoy acá ahora al instante cero. Pasaron 3 segundos, ¿dónde voy a estar? Sobre esta línea, camino en línea recta. ¿Dónde voy a estar? A 3 metros donde estoy ahora. Probablemente si en esa línea son los 3 metros, voy a estar en esa distancia, en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento total de mi persona? El cambio total en mi posición. 3 metros, ¿no? Porque me desplacé 3 metros. ¿Es verdad? Ahora, si la velocidad es variable, ya no puedo saberlo, ¿no? Porque si la velocidad es variable, no puedo estimar con precisión cuánto me desplacé a los 3 segundos, porque tengo que saber para eso la velocidad, ¿de acuerdo? Y si conozco la velocidad, ahí vendrá la historia de cómo usando ese dato podré calcular el desplazamiento. Pero en términos generales, el escenario es este, ¿no? A ver, si con X llamamos a la función que depende del tiempo y que describe la posición, el cambio total en esa posición va a ser un delta X que va a ser X en la posición final menos X en la posición inicial, ¿no? Ojo que X acá es la variable dependiente. Acuérdense, cuando hablamos de función desplazamiento-posición, usamos la X, ¿no? Que depende del tiempo. Es decir, el delta X va a ser la diferencia entre esas dos imágenes. Es la función evaluada en el tiempo final menos la función evaluada en el tiempo inicial, ¿no? Bien, si hago un esquemita, nos queda algo así, ¿no? El dato que vamos a tener es la velocidad, eventualmente, y la posición inicial. Yo estoy acá. Entonces, para calcular el desplazamiento total puedo hacer lo siguiente. Evoluciona el proceso y el X final está ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? 8 horas. ¿Cuál es el desplazamiento total? Bueno, X en 8 menos X en 0, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto vale X en 0? 10. ¿Está bien? Entonces el desplazamiento total va a ser el X en 8 menos 10. ¿Está? Ese va a ser el desplazamiento total. Sí. X final, X, no, está bien, X final es el tiempo 8. Es la posición final. X final menos, no, está bien, X menos X inicial. Es la imagen final menos la imagen inicial. ¿Está bien? Bien. Este es mi desplazamiento. Este es mi delta X, que lo indico ahí en azul. ¿Está bien? Para ese delta T de 8 horas le va a corresponder ese delta X. ¿Está? Como no sé la velocidad o la velocidad es variable, no puedo saber cuál es el X final. Porque no puedo predecir cuál va a ser la posición final si no conozco cómo fue variando esa velocidad. Si la velocidad fuese constante, que es un poco lo que ocurre antes cuando lo simplificaba, eso sí es posible, porque si la velocidad es constante, ¿no? Si la velocidad es constante, ¿qué nos va a decir esto? Que la relación entre la posición y el tiempo, ¿de qué tipo es si la velocidad es constante? ¿Qué tipo de función modela esa relación entre desplazamiento y tiempo? O entre posición y tiempo, perdón. Si la función es la velocidad es constante, perdón. Una función lineal, claro, que es el único caso en donde la velocidad es constante, o sea, su derivada es un número para todo tiempo t, ¿no? Entonces ahí sí es fácil, porque si la velocidad es constante, que es el ejemplito que dije al principio,
el desplazamiento, el delta X, es directamente multiplicar a la velocidad por el tiempo transcurrido, por el intervalo de tiempo transcurrido, ¿no? Entonces nos va a quedar algo así. Es muy fácil calcular el cambio total si la velocidad es constante, ¿no? Es la velocidad por el desplazamiento, por el delta de desplazamiento. Si el del desplazamiento era 8, como en este caso, y la velocidad es 3, es decir, es 3, en este caso las unidades son 3 kilómetros por hora, por la unidad del problema, el delta X va a ser algo así como 24, ¿no? ¿Qué quiere decir ese delta X 24? Que la posición final del móvil, ¿a dónde va a estar? ¿En qué posición absoluta? 34, claro, porque arrancó en el 10. Entonces, avanzó 24 más y está en el 34, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí no hay dudas. Y probablemente lo hayan ya visto en algún material que les sugeríamos, que le habíamos sugerido que lean para hoy. ¿El problema cuál es el problema entonces? Si alguien leyó ese material o se informó ante esta reunión. ¿Cuál es el dilema acá? ¿En dónde va a ser útil esta nueva herramienta que queremos construir? No en este caso es muy sencillo. ¿Cuál va a ser la situación en donde yo no voy a poder predecir con exactitud y fácilmente cuál es el cambio total? ¿Qué va a cambiar de este escenario? Que la velocidad exactamente no es constante, ¿no? Si la velocidad no es constante, y quiero hacer el mismo razonamiento, es decir, pienso que el cociente entre los incrementos, acá tengo un dilema bárbaro, porque si la velocidad no es constante, en verdad la velocidad para cada instante va a depender según esa famosa herramienta de cálculo, que es la derivada, ¿no? Porque en cada instante t tengo que calcular la velocidad como el límite, cuando delta t tiende a cero, del cociente incremental. Entonces no puedo despejar de ahí, de esta expresión, se darán cuenta, ¿no, chicos, chicas? No puedo despejar de acá no puedo despejar, a ver si estamos, no puedo despejar de acá el delta X. ¿Cómo despejo de acá el delta X? Imposible, ¿no? Tengo la estructura, es el límite que me hace inviable cualquier trabajo de tipo algebraico y lo hace que carezca totalmente de sentido. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, la herramienta que nos va a permitir resolver, entre comillas, este problema es el cálculo integral. Lo bueno de esta primera reflexión que estamos teniendo es que pone de manifiesto todos los elementos que van a formar parte de nuestros próximos problemas y cavilaciones de estas 3 o 4 semanas y probablemente lo que quede del año, porque después esto va evolucionando de otra manera en el famoso tema de ecuaciones diferenciales y demás. ¿Cuáles son los elementos que van a formar parte de nuestros problemas? Nuestro dato de los problemas por venir no va a ser la relación que hay entre las magnitudes directas del problema. Sí, yo no voy a poder encontrar casi nunca la relación funcional que hay entre X y T. Eso no va a ser un dato del problema. Lo que va a ser el dato del problema generalmente es la velocidad, es decir, la derivada primera de las variables que definen la situación problemática. ¿Está bien? Ese es el dato siempre. Y alguna otra condición inicial y demás, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros vamos a ir encontrando la manera de, mediante el cálculo integral, poder resolver los distintos problemas que vayan apareciendo. Sí. No, pero está en el libro esto, tal cual. Tiene que estar la misma, el mismo ejemplito. Bien. ¿Estamos de acuerdo con el asunto? Si yo conozco la función, no tiene sentido. Si yo conozco la relación exacta entre X y T, todo esto carece de absoluto sentido, porque encontrar el cambio va a ser X en el tiempo final menos X en el tiempo inicial, ¿no? Se supone que esto va a ser interesante cuando no conozca esa relación funcional y el dato que tenga sea su derivada primera, es decir, su velocidad. Bueno, hacia ahí vamos. Si la velocidad no es constante, entonces, ese cambio total lo vamos a poder calcular mediante el famoso cálculo integral. Acá tenemos otro ejemplito para ver que aplique en cualquier contexto y circunstancia, y la estructura del problema es el mismo, ¿no? Supónganse que queremos determinar
el cambio total en el volumen de un tanque, como les dije siempre, aparte es un poco la vedette de nosotros, es siempre tanques. Como verán en el libro, aparecen todo el tiempo problemas de llenado de tanque. Bueno, el dato es el tiempo inicial, el tiempo final, ¿no? Y nos pide que calculemos la variación en el volumen. ¿Está? Si la velocidad de llenado es constante, el problema es muy sencillo otra vez, ¿no? Porque si la velocidad es constante, ¿qué va a pasar? Si la velocidad es constante, entonces delta V va a ser igual a velocidad por el delta T, ¿no? Y listo. Se supone que esto va a ser interesante cuando la velocidad no sea constante, es decir, cuando la velocidad cambie con el tiempo, que es una situación mucho más realista, ¿no? Se supone. Bueno, entonces, suponga que esto arrancó a las 4 horas, a las 2 horas, perdón, tenía un volumen de 4 litros, abrí la canilla, moviendo para que la velocidad de flujo sea variable, abriendo y cerrando, ¿no? Sería un poco el experimento que uno haría, y a las 4 horas cerré la canilla. Bueno, el tanque se llenó. ¿Cuál es ese volumen final? Lo puedo saber. Si yo hubiese abierto la canilla y no hacía este jueguito de abrir y cerrar, sí lo podría saber. ¿Por qué? Y porque la velocidad de llenado va a ser constante y la podría calcular o determinar y a partir de ahí, con este despeje que puse acá, lo puedo resolver. Bueno, pero la velocidad no es constante. Entonces la velocidad, porque hice ese jueguito, no es constante y entonces acá no puedo calcular ese delta V. Estamos en una situación análoga a la anterior cuando se movía el móvil, ¿no? ¿Está bien? ¿Está clara la situación problemática? ¿Y está claro el norte hacia dónde vamos? Tenemos que encontrar, desarrollar alguna herramienta que pueda dar cuenta de este problema. Vamos a hacerlo como lo hicieron las personas que originalmente pensaron el cálculo integral. Porque es la mejor forma de aprender este concepto, siempre de la manera constructiva, como vimos en Matemática 1 cuando definíamos el cálculo diferencial. Bien, si B es constante, delta V es así, se calcula como V por delta T, por la velocidad, perdón, por delta T, si la velocidad, el mismo razonamiento que hicimos antes, si la velocidad fuese 6 y delta T vale 2, el delta V sería 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una cuentita sencilla. Si B no es constante, estamos ante el dilema de antes. No hay manera, todavía no tenemos manera para poder predecir cuánto agua entró en el tanque. ¿Bien? ¿Algo habían visto de esto? ¿Algo llegaron a ver o, bueno, o esperaron que nos encontráramos aquí después de la semana y más o menos lo situara en tiempo y espacio de por dónde iba la historia? Sean plenamente honestos y honestas, por favor. Asumo que en el silencio nadie vio nada y estamos aquí tratando de ponernos a tono. Pero, está bien, es entendible en la primera semana, pero les repito, les insisto que si esto sigue igual, traten de seguir las recomendaciones y las lecturas que vamos a ir poniendo en el, porque si no va a ser muy, muy cuesta arriba. A diferencia, por más que tengan ya una aclimatación a la vida universitaria y tengan muchos y muchas de ustedes aprobado Matemática 1, Matemática 2 tiene una complejidad adicional. Es una materia más compleja en muchos sentidos. ¿Está bien? Entonces, requiere de tiempo, esfuerzo, dedicación y paciencia poder llegar al nivel que implica la aprobación. No es que sea imposible, pero es más compleja. ¿Está bien? Piensen que en Matemática 1 solo discutimos derivada como herramienta del cálculo. Acá discutimos un montón de modelos. Cálculo integral, ecuaciones diferenciales, campos vectoriales, campos escalares, funciones vectoriales. La integración de todos esos objetos matemáticos hacia el final requiere dedicación, esfuerzo, paciencia y perseverancia. Bien, por ahora estamos acá. Sabemos a dónde queremos llegar, todavía no sabemos cómo. Queremos encontrar alguna manera, algún desarrollo matemático que nos permita calcular ese delta V, ese cambio total de un proceso. Nos dimos cuenta de algo fundamental. Si la velocidad, ¿no? Si la función del caso que origina el problema, que es una velocidad, es constante, el problema es muy sencillo, ¿no?
el cálculo del delta va a ser siempre esa constante por el cambio en la variable independiente, en el intervalo considerado, ¿no? K por delta t, K por lo que sea la variable independiente, ¿no? Mientras que si la función no es constante, todavía hoy no sabemos nada. ¿Está bien? Lo interesante del cálculo integral, quizás a diferencia del cálculo diferencial, y esto es una ventaja que tiene esta parte de la matemática, es que es muy concreto el problema. Es tan concreto que en verdad el cálculo integral se originó muchísimo antes del cálculo diferencial. Muchísimo antes. Después se vistió de una ropa más sofisticada el cálculo integral, pero el cálculo integral se origina para calcular el área de figuras planas, por ejemplo, ¿no? El famoso latiguillo de que la integral es el cálculo del área de una figura, que más, o el área debajo de la curva de una figura de una función, está asociado a ese problema geométrico que dio origen a este problema. Querían calcular el área de una figura plana. Claro, para calcular una figura plana, voy a situarlo en el problema geométrico de este asunto y después volvemos. Si yo quiero calcular el área de algo así, bueno, supónganse que esto es un maravilloso rectángulo. ¿Está bien? Si quiero calcular el área de este rectángulo es muy sencillo, ¿no? Porque el área del rectángulo va a ser, ¿qué va a ser? Base, ¿está bien? Por altura. O sea que el área es igual a base por altura. ¿Está? Ahora, si yo quiero calcular el área de una cosa así, la cosa es mucho más complicada, como imaginarán, ¿no? Porque no tengo una formulita de cálculo de una figura plana clásica y bien delimitada, sino que, ¿cómo calculo el área de esta figura? ¿Cómo? Fraccionándolo, por ejemplo, o has visto el video, sos una persona muy intuitiva. Podríamos fraccionarlo de tal manera de que el área original de la figura fuera ocupada por cosas que se parezcan bastante, ¿no? Muy bien. Que sean rectángulos en este caso, ¿no? Entonces, el área de esa figura de contorno muy curvo y irregular podría imaginarse que es la suma de áreas que definen esos triángulos internos que están a la figura, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esto que está acá, esta idea anticipatoria, que se origina en los problemas geométricos de la Grecia clásica, son los que van a venir ahora para auxiliarnos en la consolidación de esta nueva herramienta que es el cálculo integral. La idea va a ser muy parecida a lo que está pasando acá. Ahora, ¿cómo extrapolamos este problema geométrico a nuestros problemas bien concretos físicos, en donde tengo una función con una velocidad que va a tener, que está explicando algún proceso determinado? Bueno, ese es el desafío de la hora, pero la génesis de la solución de ese problema está acá. Está en la Grecia clásica, como vamos a ver en un ratito. Bueno, volviendo acá. Decíamos que la problemática entonces que da origen al cálculo integral tiene que ver con situaciones concretas y cotidianas que muchas veces resolvemos aún sin tener conciencia de ello y improvisando y aproximando. ¿Está bien? Como hicimos con la compañera imaginó en el caso de la figura anterior. Bien, vamos a desmenuzar un poco más la situación matemática para ver qué estrategia nos podemos dar en el caso de que la velocidad sea variable. ¿Está bien? Si bien el dato que nosotros vamos a tener en el contexto del cálculo integral es la velocidad de un proceso, está claro que para que esa velocidad es la derivada de alguna función primigenia que explica las relaciones entre las magnitudes intervinientes, ¿no? Si yo tengo una velocidad cuando estoy llenando un tanque, pues tengo que tener una función volumen y tiempo, ¿no? Una función que depende, que relaciona el volumen del tanque con el tiempo, en donde la velocidad de llenado es la derivada de esta función, ¿no? Entonces tengo una función asociada que es una BDT, ¿de acuerdo? No la conozco, pero está claro que la tengo que tener. Si existe la derivada de la velocidad de llenado del tanque, tiene que haber una función que sea volumen en el tiempo, ¿no? Bien. La incógnita, entonces, es el delta B, que es el volumen acumulado en un intervalo de tiempo. ¿Hasta ahí vamos? Es un poco lo que venimos discutiendo.
Obviamente la resolución de este problema va a depender de los datos que tengamos. El dato va a ser siempre la velocidad y algún instante inicial, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, el cálculo del delta B va a depender de la velocidad. Hasta ahí ordené un poco lo que teníamos para empezar el desmenuzamiento. ¿Y en qué consiste el desmenuzamiento? Bueno, hay tres situaciones, o dos situaciones generales, que podemos después submuestrear. El caso 1, la velocidad es constante, lo que venimos diciendo, y el caso 2, la velocidad no es constante. Si la velocidad es constante, la variación de volumen es muy sencilla, que es la velocidad por el delta t, y si la velocidad no es constante, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en ese ¿qué vamos a hacer? Imaginemos lo que planteó la compañera. Y el desafío es imaginar que, está bien, la velocidad de llenado es positiva si yo hago este jueguito, ¿no? De cuando abro la canilla, y voy graficando eso, ¿qué va a pasar? Vamos a imaginarlo. Vamos a imaginarlo. Después en todo caso lo pensamos en limpio. ¿Qué va a pasar? Voy a tener acá en el eje vertical el eje de velocidad, que pongo así, ¿de acuerdo? Que es la derivada de la función volumen. Y en el eje horizontal voy a tener el tiempo. ¿Está bien? Bueno, abro la canilla y en ese primer intervalito, por ejemplo, digo que el agua entre a razón de 3 litros por segundo. No, es mucho, ¿no? 3 litros por minuto, vamos, litros por segundo es una cosa monstruosa. Vamos a ponerlo más realista. Bueno, 3 litros por minuto. O sea que en un minuto, y lo hago constante, o sea, la abrí y un minuto no lo toqué a la canilla, ¿no? Entonces, en un minuto, ¿cuánto entró? ¿Cuánto entró en un minuto? 3 litros, y es constante, o sea que la forma que tiene la función velocidad en ese primer minuto es de esta manera, ¿no? Esto es una constante. Imagínenlo constante, y es 3, ¿está bien? ¿Está bien? Es constante eso, porque lo dejé 3 minutos constante. O sea que la derivada tiene esa forma, la constante. En el segundo minuto lo hice un poco más rápido, pero también constante, ¿está bien? ¿Y qué dije? Bueno, lo pongo en 4. O sea, en el segundo minuto lo llevé a 4, ¿está bien? Y en el tercer minuto hice un jueguito. Me la ingenié para que la derivada sea una lineal. O sea, que vaya bajando, que arranque en 4, ¿se entiende? Y que cuando terminó este proceso esté en 3. Más o menos se ve el grafiquito. Y que al final llegó a 3. Ese es el jueguito que hice llenando el tanque. Si bien no es del todo realista, es algo que puedo controlar y puedo hacerlo de esta manera. Y entonces la pregunta del millón es ahora, con esta información que tengo aquí, ¿podemos desarrollar alguna estrategia? ¿Se nos ocurre alguna estrategia para poder calcular la variación del volumen entre el tiempo inicial y el tiempo final del proceso? ¿Cuánto fue el del delta T en este caso analizado? Que estamos viendo acá. 3 minutos. Bueno, ¿podemos desarrollar alguna estrategia para calcular la variación del volumen en esos 3 minutos? ¿Eh? No, bueno, y más, ¿qué es la variación del volumen? Es cuánto volumen, cuántos litros de agua entraron en el tanque en esos 3 minutos, ¿no? ¿Se le ocurre alguna estrategia? Bien. Podemos traducir primero, está bien eso, pero podemos pensar primero concretamente lo que ocurrió. En el primer minuto, ¿cuántos litros de agua entraron? 3 litros, ¿no? O sea que cuando el tiempo fue del instante inicial al primer minuto, entraron 3 litros, ¿no? En el segundo minuto, ¿cuántos litros de agua entraron? 4, ¿no? O sea que del minuto 1 al minuto 2 entraron 4 litros. Y entre el minuto 2 y el minuto 3, ¿cuántos litros de agua entraron? ¿Cuánto decís que entraron?
¿Y no hay una manera de estimarlo a eso? ¿Qué les parece? Restringiendo el dominio, ¿cuál? Entre 2 y 3. Pues si acá entraron. Bien. O sea que lo que hay acá dando vuelta es una geométrica del problema que relaciona, como veníamos pensando en la figura y alguien probablemente estuvieron viendo, discutiendo, la relación entre el área debajo de esta curva, ¿no? Y el cambio total en ese intervalito analizado. Fíjense que es verdad eso. Saquemos el triangulito por ahora que es un poquito más complejo, pero pensemos en los rectángulos en todo caso que han definido acá. Fíjense que si calculamos el área de este rectángulo, ¿cuánto vale? El área de este rectángulo acá. 3. Sí, no sé por qué dudamos tanto. ¿Y el área de este otro rectángulo de acá cuánto vale? 4. Si bien las unidades de los problemas no tienen nada que ver, porque uno es una cuestión geométrica y otro es la cuestión física del problema, los números son iguales y no es una casualidad. Al contrario, es una consecuencia de un razonamiento que estamos llevando adelante que tiene que ver con ese vínculo que hay entre la mirada geométrica del cálculo integral y la mirada física. ¿Está bien? No tiene nada que ver desde el punto de vista de unidades, pero sí tiene que ver totalmente desde el punto de vista de cantidades. ¿Está bien? S3 y S4, que son el área de esos rectángulos que quedan definidos ahí, también son si queremos llamarlo así, los acumulados parciales en esos intervalitos analizados. Este es un delta B1, ¿no? Delta B1 es 3, ¿está bien? Y este sería un delta B2, que en este caso sería 4. ¿De acuerdo? O sea que entre el minuto 1 y 2, la variación de volumen con el tanque es de 7. ¿Y cómo lo sé? Porque esta mirada geométrica del problema me habilitó a avanzar sobre esta idea que es bastante intuitiva y funciona. ¿Está bien? Bueno, si eso es cierto, que de hecho lo es, ya lo vamos a ordenar un poco, ¿cómo resuelvo el último minuto? Claro, habría que sumar el área de este rectángulo más el área de este rectángulo. De este triángulo, perdón. ¿Y el área de este rectángulo cuánto es? Es un cuadrado este, ¿no? O sea, acá tengo, vamos a poner acá el área del cuadrado C, es igual a ¿qué? A 3, es un rectángulo, porque es base que es 1 por la altura es 3. Es base por altura. La base es 1, la altura es 3, o sea que en este rectángulo de área 3 equivale a un cambio de volumen de 3. Pero en ese intervalo, entre el minuto 10 y el minuto 3, no es lo único que pasó. Porque también estuvo esto de acá, ¿no? ¿Y esto de acá cuánto es? Vamos a poner el área del triangulito. Si yo calculo el área del triángulo es fácil, porque es base por altura sobre 2, ¿no? La base sigue siendo 1, la altura es 1 también, y bueno, sobre 2. Entonces me queda un medio, o sea, 0,5. O sea que en todo este último minuto, que es este de acá, ¿está bien? El delta B3 fue de 3 dividido 2, 3 medios. ¿Está bien? Porque es 3 por un medio, ¿no? Ah, tengo que sumarlo, perdón, porque lo voy a dividir. Tengo que sumarlo. Perdón. Es 3 más 0,5 es 3,5. O sea que el delta B de todo el jueguito que yo hice, lo que entró de agua en esos 3 minutos del jueguito que yo hice fueron 3 más 4 más 3 y medio. 10 litros y medio en 3 minutos. ¿Se entiende? Y no conocíamos la función que relaciona directamente las variables, pero sí conocía el dato de velocidad y nos las ingeniamos para con este recurso encontrar la vuelta. Bueno, esa es la génesis. Desde ahí vamos nosotros a construir
la solución de nuestro problema. Fíjense. Sí. La variación de volumen que hay en esos 3 minutos. El delta V, pero V de volumen, no de velocidad. Claro, porque nos dimos cuenta que el área que quedaba debajo de cada curva de velocidad, coincidía numéricamente con el volumen que nosotros podíamos estimar, porque yo sé que si abro la canilla, ¿no? Y durante un minuto la velocidad de llenado de 3 litros por minuto, ¿no? ¿Cuántos litros entraron en ese minuto? 3. Cuando dibujábamos eso y calculábamos el área que quedaba bajo esa curva, también era 3. Y no es una casualidad, sino que es una consecuencia de esta relación que hay entre la cuestión geométrica y la cuestión física que definen el cálculo integral, que es un poco lo que discutíamos un poco más profundo en el libro. No, lo quiero pasar un poco rápido ahora, pero quiero que quede clara esa relación que se establece cuando la función es positiva. Siempre que la función sea positiva, la curva, fíjate que, vuelvo para atrás, lo pongo otra vez. Si la función es positiva, la velocidad, vuelvo al primer problemita. En el primer minuto la dejé constante de velocidad de 3, ¿no? Ya que es 1. Está claro que en este primer minuto entraron 3 litros de agua. O sea que la variación de volumen, esto es la velocidad, ¿no? La variación de volumen que hubo en este primer minuto, o sea, entre el instante 0 y el instante 1, es de 3 litros. Ahora, si yo calculo, si calculo en el área que queda debajo de esta curva, ¿cuánto me da el área? Bueno, el área de este rectángulo es 1 por 3, que es 3. Y no es una casualidad eso, sino que una consecuencia de esta relación que les dije al principio. ¿Está bien? Y desde este lugar, desde esta consecuencia, nosotros vamos a construir, nosotros vamos a construir la herramienta cálculo integral. Y la integral definida en definitiva, que es lo que estamos buscando acá. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Que esto está bárbaro, pero siempre que yo pueda tener un tramo constante, porque si no tengo un tramo constante y si la cosa es así, y bueno, no puedo hacer este cálculo en forma exacta, porque ¿cómo calculo el área exacta debajo de esta curva? No puedo hacerlo. Pero sí puedo, como se dio cuenta la compañía antes, empezar a pensar alguna estrategia de aproximación. Y ese es un poco al fin el caminito nuestro. ¿Por qué digo eso? Porque cuando vengo acá y planteo el caso 2, que es qué pasa cuando la velocidad no es constante, y puede ser todo lo compleja no constante que quiera, como vimos antes, ¿cómo vamos a atacar el asunto? Bueno, vamos a asistirnos del caso que llamo acá como caso simple. Vamos a de a poquito, empezando el caso que es constante, empezar a hacerlo no constante. Pero no de cualquier manera, porque si no, no vamos a llegar. Vamos a tomar el caso cuasi simple, que es el de aquí, que es el que yo le dibujé antes. Vamos a imaginar que el proceso ocurre con velocidad no constante, pero que es constante a tramos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir que sea constante a tramos? Lo que yo decía antes cuando el juguito de llenar a más o menos velocidad el tanque. Por ejemplo, acá tenemos una función constante a tramos. ¿Se dan cuenta? Está claro cómo se define una función constante a tramos, porque una función que tiene muchas subleyes. Para cada intervalito tiene una ley distinta. Por ejemplo, entre el intervalo, entre la hora 0 y la 2, la velocidad vale V1, que en este caso es 40, ¿no? Entre la hora 2 y 5, la velocidad vale, ¿cuánto? 20. Ojo que hay un problema y se dan cuenta que hay que corregirlo. No sé si en el libro está corregido, en vez de sí. Ojo cómo está definida esa función, a ver si hay un problemita y se dan cuenta. Tiene un problema gravísimo esa función. Voy a dar el tiempito para que lo piensen. Tiene una única chance, pues si no se le retiene el aprobado en matemática 1. Así que tengan cuidado. Lo que van a decir, pueden consultarlo entre ustedes y cuando tengan la respuesta lista, me la informan. ¿Y qué problema habría con eso? Por eso, dame el ejemplo justo, porque está hablando genérico. Dame el ejemplo justo y lo resolvemos. Y tenés tu materia de matemática no aprobada.
Sí, sí. No, el gráfico está bien, lo que está, es verdad, lo que está mal es el... lo que- claro, exacto. Exactamente, porque para un único elemento del dominio, acá, miren que les pregunto en los orales de matemática todo esto y no se olviden porque no me lo responden y empezamos mal el oral. Todo lo que discutimos en el contexto de matemática 2 se sigue construyendo a partir de la noción de función. Todas las funciones que vamos a definir nuevas en el contexto de matemática 2, campos escalares, campos vectoriales, funciones vectoriales, son todas funciones nuevas, que van a cambiar el dominio del conjunto imagen, pero la definición de cómo se estructura ese nuevo objeto matemático sigue siendo la misma. Entonces no se olviden, una función es a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Es una regla o ley que hace que le asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. Y acá hay un problema, porque el 2 le estoy asignando, no en el dibujo, pero sí en la ley, o sea que esa ley no es ese dibujo, le estoy asignando dos elementos. O sea, hay que corregirlo. Creo que en el libro lo corregimos, pero si no, para corregirlo acá tendría que hacer algo así como, según este dibujito, el 2 no está incluido acá, ¿no? Bueno, está mal, hay que corregirlo. Entonces el 2 acá no va, el 5 es parte de la ley 3, ¿no? O sea que no va acá, ¿está bien? Y el 6 no va acá. ¿De acuerdo? Bueno, ahí estamos. Corregido, solucionado el problema. Bien, se sitúan en qué ocurrió acá, el mismo jueguito que hice antes yo, pero hay una pequeña diferencia en un caso. En las primeras 2 horas, la velocidad fue constante de 40 litros en esas 2 horas. En las segundas 3 horas, en el otro intervalo de tiempo, la velocidad fue constante igual a 20, pero a la hora 5 pasa algo difícil de interpretar. ¿Qué pasa a la hora 5? Claro, el agua, la velocidad es negativa. ¿Y qué quiere decir que la velocidad sea negativa? ¿Qué le pasa? Se está vaciando el tanque. O sea, algo pasó ahí que no tiene que ver con cómo yo modulo la canilla, sino que alguien agujerió el tanque. O alguien abrió un tapón abajo para que pierda el agua, ¿no? Cosa que a la hora 6 se soluciona, porque a la hora 6 vuelve a llenarse el tanque, ¿no? O sea que alguien puso el tapón otra vez o tapó el agujero y la cosa vuelve a funcionar. Pero el problema es realista, ¿no? Es realista y está controlado. Pero a diferencia del anterior, no va a velocidad constante todo el tiempo, sino que es constante a tramos. ¿Está? Bien. ¿Podríamos calcular en este escenario el delta B global? Sí, ese delta B global, esa variación de volumen global, sería una variación que va a depender de 4 tramos. Podríamos calcular en cada tramo la variación parcial de volumen, ¿no? Que es muy fácil. ¿Cuál va a ser la variación? Bueno, siguiendo el razonamiento que hicimos en la transparencia anterior, tenemos, por ejemplo, intervalo 2, ¿no? La variación de volumen es de 60 litros, ¿de acuerdo? Porque es, ¿qué hice allá? ¿Qué hice en ese caso? Multipliqué la velocidad por el intervalo de tiempo, que es lo mismo que calcular el área de ese rectángulo, ¿no? El equivalente. Entonces me va a quedar una base de 3 por una altura de 20, son 60. ¿Ven? Que son los que están ahí. Y lo puedo hacer en cada caso. ¿Qué voy a tener? En el primer caso tengo 2 por 40, 80 más 60. En la hora 5 pierdo 10 litros, ¿no? Porque es 1 por menos 10. Perdí 10 litros. Permítanme la licencia de calcular, entre comillas, una negativa, pero se entiende físicamente lo que está pasando ahí. Pasó esa hora y perdí 10 litros. Y en el último tramo de 2 horas nos va a quedar algo así como, ¿cuánto? 60. Entonces el total lo puedo calcular así, ¿no? El total en el intervalo 0,8 va a ser B1 por delta T1 más B2 por delta T2 más B3 por delta T3 más B4 por delta T4, ¿no? Y lo pongo a propósito así porque hay que amigarnos con una nueva nomenclatura que es esta. Porque es el ABC de lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Toda esa expresión pesada se sintetiza muy cómodamente en este nuevo símbolo, que es la sumatoria ese que está ahí. ¿Está bien?
¿Qué quiere decir eso, este símbolo de acá? Con un índice que va acá, ¿no? Que va de 1 a 4. Que lo que esté indexado con ese índice I se va a ir moviendo según el valor del índice. Fíjense que si yo tomo y acepto ese código, esto es muy sencillo, porque cuando I vale 1, ¿qué nos va a quedar acá? P1 por delta T1. Y lo que me dice este símbolo sumatorio es que vaya sumando los distintos términos que se van generando a medida que ese índice va evolucionando. Entonces, lo que va acá es una suma. ¿Y cuándo avance el índice? Y si ya tomé el 1, ahora tomo el 2, ¿no? Y cuando I vale 2, ¿qué me va a quedar acá? Entonces, bueno, lo único que voy a reemplazar lo que esté indexado. P2 por delta T2. Y después el índice se mueve un lugar más. ¿Y a dónde se mueve? El 3. Entonces me va a quedar más B3 por delta T3. Y después se mueve un valor más hasta el último valor que me di, que es 4. Ahí podría darme el valor que quiera yo, porque quieran ustedes. Tan grande como sea o tan chico como ustedes quieran. Entonces va a quedar finalmente P4 por delta T4. Amíguense, chicos, chicas, estimados y estimadas, mucho con este índice, porque si hacen química, va a ser el índice que más van a ver en su vida. Si hacen metodología, lo van un poco menos, pero van a ver bastante. Y es un índice propio de la programación, aparte. Si empiezan a programar, que muy probablemente muchos de ustedes lo tengan que hacer en su trabajo, van a tener que habituarse con ese tipo de nomenclatura. ¿Está claro lo que hace? ¿Está claro lo que sintetiza? La idea que sintetiza sumas. ¿Está bien? De tal manera que en una expresión muy cortita ustedes puedan meter mucha información. Bueno. Obviamente, lo puedo poner acá, para que quede ordenadito. Fíjense que el acumulado total en esas 8 horas fue de 190 litros. Bien. ¿Alguna duda acá, chicos, chicas? Si esto está claro, entonces todo lo que viene va a ser muy sencillo. Porque lo que hay que tratar de hacer ahora es ir, ¿qué? Bueno, supónganse que el proceso, en vez de ser así, es algo así, ¿no? De ser como era antes, es algo más de este estilo. ¿Cómo podemos obtener el volumen acumulado en esas 4 primeras horas? Así, si la función velocidad tiene esta forma. ¿Alguna idea? El razonamiento, la estrategia es similar a lo que venimos discutiendo. Es imaginar el problema continuo como un problema cuasi simple, si quieren. Es decir, imaginar que en vez de que la velocidad evolucione de esa manera, la velocidad evoluciona como constante a tramos. Claro, puedo hacer, sí, lo más, la mitad sería como, quiero ver qué imaginación salvaje tuviste. La mitad, ¿dónde la partirías? ¿A 1,5? Suponete algo así, por lo que estoy pensando acá más o menos. Agarrá así y otra por acá, o más abajo. Claro, en tu cabeza estás como compensando, está perfecto. ¿Y qué es lo que estás compensando? Veamos el segundo caso que es más dramático, lo que estás compensando. Suponete que reemplazás a partir de la hora 1,5 hasta la hora 4, estarías reemplazando la velocidad realista por esa velocidad constante que vos estás imaginando. Con la expectativa razonable que estés compensando. ¿Pero qué estarías compensando? Según tu razonamiento, suponete, hasta la hora, que pongo acá 2,5, ¿no? ¿Está bien? Según tu razonamiento, ¿cuántos litros de agua entraron? La de 60, o sea, yo clavé acá en 60. Como vos seguís un poco tu idea, puse acá 60. Entonces acá pasó una hora. Vos estás imaginando que el proceso, en vez de ir por la función verdadera, vos estás asumiendo que es más o menos, no es lo mismo, pero en esa hora va por lo que vos dijiste, que es esa. Entonces, ¿cuánto hubiera entrado en esa hora? ¿Cuánto entraría según tu aproximación acá? 60, porque pasó una hora. O sea, es como si hubiesen entrado 60 litros, pero no entraron 60 litros en esa hora. Pero tu expectativa es
porque entró lo que está debajo, entró en verdad algo así como este triangulito, ¿no? ¿Está bien? Pero tu expectativa es que lo que te pasaste de este lado se compense de este otro lado, porque en el otro caso, suponete, según vos, ¿cuánto entró? Voy de la hora 2,5 a la hora 4, que sería acá. A la hora 4 es acá. ¿Cuánto entró? Acá pasa 1 hora y media, ¿no? Y tengo que multiplicar 1 hora y media por 60. ¿Cuánto hubiese entrado acá? Según tu aproximación. 1 hora y media por 60 son 60, 90. 90 litros. Pero en verdad, da la impresión de que entró más de 90 litros. Porque acá tengo casi todo cubierto, pero tengo esta crestita de acá. ¿Está bien? Cuando vos ponderás todo, que te queda 150, decís, bueno, más o menos debe haber entrado 150. Es una aproximación. Claro, esa es la idea. Ella está tratando de compensar de tal manera que le quede lo más sencillo posible el cálculo. Pero obviamente uno puede, sin ser tan audaz, empezar a refinar esta estrategia de tal manera de tener un mejor control sobre esa aproximación. Porque acá no sé por cuánto le erré. ¿Y qué sería tener un mejor control sobre esa aproximación? ¿Qué les parece, chicos, chicas? ¿Qué sería un mejor control sobre esa aproximación? Sigamos lo que veníamos discutiendo, del caso simple, cuasi simple. Ahora, en el caso cuasi simple anterior, era una cosa que yo jugué, lo hacía. Pero tenía un intervalo determinado, era el largo de cada subintervalo. Pero eso, ¿quién lo define? Lo define uno. ¿Cuán largo es ese subintervalo, no? Entonces yo podría empezar a trabajar sobre acá, muestrear, de alguna manera, definir subintervalos, y lo más chiquito que pueda medir. Por ejemplo, cada media hora. Y si mido cada media hora, por ejemplo, de 0 a 0,5, y eso que la compañía vio muy bien de empezar a ponderar, bueno, puedo en ese caso hacer esto, ¿no? Puedo imaginar que en ese primera media hora, en vez del proceso evolucionar según esta curva, que en verdad es lo que ocurre en realidad, yo puedo imaginar que en promedio es como si hubiera venido por acá. Compenso de un lado y del otro. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? En la segunda media hora podría hacer algo similar. Podría, bueno, reemplazar este con este. ¿Lo ven? Entonces tengo ahí, voy compensando. ¿Se dan cuenta el efecto compensatorio? Obviamente depende de cada uno y cada uno es libre de definir la estrategia que quiera y en función de la capacidad de medición que tenga o de cuánto quiere simplificar el asunto. ¿Está bien? Pero tenemos la libertad de tomar todas las particiones que queramos. Después, entre la hora 1 y la hora 5 no voy a seguir por acá arriba, porque es muy poco realista, ¿no? Puedo venir, por ejemplo, algo que sé yo, puedo venir por acá abajo, algo así. Y entre la 1,5 y la hora 2, puedo seguir por acá abajo también. Después puedo subir, bueno, puedo hacer lo que ustedes quieran. Cada uno puede definir su estrategia acorde al objetivo de aproximación que pretenda dar. Una cosa muy burda podría ser esto, por acá arriba. Y un solo pedazo y bueno, más o menos entre una cantidad de agua. Está bien. No sé, es una aproximación. Es pobre, pero es una aproximación al fin. ¿Está bien? Bueno, lo que está detrás de todo esto es un poco la estrategia que define el cálculo integral. ¿Cuál sería un poco la historia? Y si uno podría empezar a reemplazar esta función continua compleja por una sucesión de muchos pedacitos de función constante, de muchos, que se peguen lo más que se pueda a la curva, y uno tuviese la libertad de poner todo lo que quisiera, y llegaría un momento casi ideal en donde la sucesión de tramitos constantes estaría casi bien pegada a la curva, que desde lejos uno no se daría cuenta de que es constante y que no es constante. Y eso es lo que está acá dando vuelta. ¿Podemos hacer eso? Y sí, podemos hacerlo. Va a depender de cuántas ganas de calcular pedacitos tengan, ¿no? Pero ese es el problema, esa es la esencia de lo que vamos a resolver. Como imaginarán, alguien ya resolvió este problema, porque no estábamos discutiendo en el 2024 de la integral, que ya es una herramienta muy sofisticada y muy consistente que resuelve un montonazo de problemas. Ahora, ¿cómo se resolvió ese problema? Veamos. Primero, la estrategia son 3 pasos.
Ese problema continuo, intrincado, se lleva al caso simple. Se lleva al caso simple pensando que la velocidad es como si fuese constante a tramos. Para eso se construye, ahora vamos a ver qué, una función auxiliar que se denomina función escalera. Ahora vamos a definir apropiadamente. Una vez que definimos la función escalera, se calcula el acumulado total a partir de los parciales, de la suma de los parciales. ¿Está bien? La estrategia es la misma que discutíamos antes. Y finalmente se propone una aproximación del cambio total buscado que será tan buena como cuántos escalones de la escalerita nos dimos. ¿Qué es una función escalera? La función escalera es lo que siguiente. La función escalera es una función seccionalmente definida, ¿no? Se construye a partir de escalones dados por su ancho y por su alto. El ancho del escalón se obtiene dividiendo n veces, ¿no?, el intervalo analizado. Es decir, dividiendo la cantidad de veces que ustedes quieran el intervalo analizado, que en este caso voy de 0 a 4, ¿no? Mientras más grande sea n, como imaginarán, más angostito va a ser el escalón. Y si más angostito es el escalón, más se va a pegar la función escalera, ¿no?, a la función problema. Ese es un poco el objetivo. ¿Está bien? N es arbitrario. En este caso tomo n igual a 4 para tener una primera definición de función escalera. Si me doy n igual a 4, para poder hacer eso, y tengo que ser prudente y prolijo acá, voy a tener n más 1 puntos en el intervalo. ¿Está bien? ¿Por qué digo eso? Fíjense que si n vale 4, ¿lo ven? Lo marco acá. ¿Se dan cuenta que tengo 4 escalones? Tengo el escalón que está acá. Soy un poco pesado con esto porque vamos a necesitar mucho esta nomenclatura nueva. Así que prestemos atención a qué significa cada símbolo para no perdernos luego. Fíjense, me di 4 escalones, ¿no? 1, 2, 3, 4. Para poder definir esos 4 escalones, tengo que tomar 5 valores del intervalo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Respetando obviamente siempre que el primer valor coincide con el extremo del intervalo inferior y el último valor tiene que coincidir con el extremo superior del intervalo. ¿Está bien? Si tomo si somos prudentes en ese sentido, la cosa va a funcionar bien. ¿Está bien? ¿Estoy de acuerdo? Entonces la pregunta es fácil. Si quiero darme 8 escalones, ¿cuántos puntos tengo que considerar el intervalo para darme esos 8 escalones? 9. ¿Está bien? Si quiero darme 10, 11. Bien, y así sigue. Bien. Una vez que definimos el ancho de cada escalón, obviamente puede ser variable, eso no tienen por qué ser todos los escalones siempre el mismo ancho, ¿está bien? Una vez que definimos eso, vamos a, en cada subintervalo, identificarlo. Fíjense que la identificación es de este estilo. Si quiero dar el intervalo 3, ¿cómo defino el intervalo 3? Acá lo puedo ver, porque tengo el intervalo 3, ¿por cuál está definido? Está el intervalo 1, el subintervalo 2, subintervalo 3. Está entre 2 y 3, ¿no? Fíjense que no es casualidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los puntos I de mi intervalo eran el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Fíjense que si yo tomo esto y tomo la regla que me dice que el intervalo 3 va a ser el punto T en 3 menos 1, ¿no? T3, ¿de acuerdo? T en I menos 1, T y 1. Parece muy tedioso esto, pero presten atención porque son símbolos y nomenclatura que tenemos que incorporar para que todo lo que venga luego sea más llevadero. Bueno, esto entonces va a ser, si yo estoy buscando los límites del intervalo 3 o del subintervalo 3, van a estar dados por T2 y T3. Bueno, ¿quién es T2 en esta división que me di? T2 vale efectivamente 2. ¿Y quién es T3? T3 vale 3. O sea que es consistente lo que estamos haciendo. Bien, una vez que hice eso, voy a borrar acá, lo que debo hacer, ahí tenemos los intervalos, en este caso el escalón es fijo, es encontrar la altura de cada escalón, que va a definir la función escalera. ¿Y cómo defino la altura de cada escalón?
en todo este proceso tengo la libertad absoluta de hacerlo como cada uno de ustedes quiera. ¿Bien? Lo único que es conveniente, y les pido por favor que sean prolijos y prolijas en ese sentido, es que para encontrar la altura de cada escalón, tengo que contemplar un punto interno de cada subintervalo, ¿está bien? Y a ese le voy a tomar la función problema, por ejemplo, y calcularle la imagen correspondiente, ¿está bien? Y a esa imagen la voy a hacer constante durante todo ese subintervalo. Y esa es la altura que le corresponde a ese escalón. Obviamente podría haber tomado un punto por acá, podría haber tomado cualquiera, ¿no? Y si tomo otro punto, me cambia la altura de ese escalón. Un poco la altura que se van a dar ustedes es la que trate de compensar, promediar, es lo que ocurre en todo ese intervalo. En ese subintervalo, acá, bueno, puedes tomar esta, o esta, o puedes tomar este, es todo cero. ¿Te das cuenta? Puedes tomar el que quieras. El criterio tiene que ver con tratar de, en cada subintervalo, que sea representativo de lo que está pasando en ese subintervalo, que esa altura de ese escalón, que represente un poco en promedio lo que pasa en ese intervalo, subintervalo. Si ustedes son cuidadosas o cuidadosos en cada subintervalo, la aproximación final va a ser bastante razonable. Ahora, si no son cuidadosos y en cada escalón, por ejemplo, siempre toman algo que se vaya, por ejemplo, tomo este de acá y siempre me tomo algo que va por arriba, entonces voy a tener siempre una aproximación por exceso. Entonces no va a ser buena. Obviamente, bueno, eso lo hacen para cada escalón, perdón, no obviamente, sino que es lo que tienen que hacer. Lo hacen para cada escalón y van encontrando la función escalera que le corresponde a la función problema. Acá no es tan buena, la verdad que parece bastante mediocre, pero bueno, es una función escalera definida como tal. ¿Está bien? Una función esencialmente definida que para cada subintervalo define una velocidad constante, tratando de que sea un buen promedio, que sea un promedio representativo de lo que ocurre en cada subintervalo, en cada escaloncito. Mientras mejor sea, más buena va a ser la aproximación. Bien, bien. ¿Está claro acá? ¿Está claro qué significa acá simbolito? La clave acá son los símbolos, porque lo que vamos a hacer ahora es el famoso salto cuántico de imaginar lo que hay que imaginar. ¿Qué es lo que hay que imaginar? Este proceso, acá. Acá tengo una función escalera para este problema, ¿no? Se indica así, ¿está bien? Obviamente esta función escalera va a tener asociado, o me va a permitir calcular un acumulado total, que corresponde con esa función escalera, que se supone que es una aproximación del verdadero proceso, pero no es el valor del verdadero proceso. Porque esto corresponde a lo que me devuelve la función escalera. Pero ¿cuál es el razonamiento que viene, que está dando vueltos, girando alrededor de estas reflexiones? Y bueno, si yo empiezo a tomar escalones cada vez más angostos y calculo la altura de ese escalón, que sea lo más parecido a lo que está pasando en ese intervalo, va a llegar un punto en el límite en donde eso sea casi igual a lo que está pasando, ¿no? Y de hecho ocurre algo así, porque si yo hago lo mismo, a ver si lo tengo acá, con esta, fíjense que acá afiné el mismo problema, pero un n igual a 7. Si tengo un n igual a 7, tuve que subir el intervalo con 8 puntos, ¿no? Bueno, si calculo para el n igual a 7, el cambio total, acá tengo el de abajo, el de 5, me da 157,5. En el anterior me ha dado 175. El verdadero volumen, porque yo sé el problema, sé la función que me lo da, creo que era de 162. 162 era. 162 litros, el verdadero delta B. O sea que fíjense que al afinar la partición, me estoy aproximando cada vez más al valor verdadero. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, y si yo pudiese entonces poner infinitos escalones, o escalones de un ancho tan pequeño como la unidad, entonces no sería tanto una función escalera, sino que sería como una especie ¿de qué? De sucesión de palitos, ¿no? En donde cada palito vendría a ser un rectángulo súper exagerado de base unitaria.
pero no de base unitaria, de base infinitesimalmente unitaria, ¿no? Porque sería una cosa así, exagerado en el límite, ¿no? Tendría una cosa así, entonces cada pedacito sería tin, 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 todo así, ¿no? Claro, en ese límite irreal, pero teóricamente interesante, tengo como una sucesión infinita de rectángulos de base infinitamente pequeña. Pero si eso fuese posible, esa función escalera sería exactamente igual a la función problema y el área de cada rectangulito sería algo tan fácil como calcular la base, que era 1 por la altura. Pero entonces sería directamente la imagen. Sería como si yo sumara cada una de estas imágenes, ¿se dan cuenta? ¿Está bien? Y la suma de cada una de esas imágenes me daría el cambio total exacto a la cual ese proceso ocurre según la velocidad no constante que lo modela. Bien, sí, está buenísimo, pero ¿se puede hacer eso? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Se le ocurre? Vamos a poner una pantalla en blanco. Hasta ahora tenemos esto. Por acá. Hasta ahora tenemos algo así. Dijimos que el cambio total delta B, se puede aproximar, ¿no? Por una función escalera. Esa función escalera se puede sintetizar como si fuese esta sumatoria, ¿no? De I igual a 1 hasta n de la velocidad, ¿no? Velocidad I por delta t sub I. Bueno, ¿cómo calculaba esa velocidad? ¿Qué es la altura del escalón? Acuérdense que la altura del escalón es la función velocidad evaluada en cada uno de los puntitos internos de su intervalo, que habíamos llamado C sub I, ¿está bien? O sea, que hasta ahora el escenario es este. El cambio total lo puedo aproximar a partir de esta función escalera que está representada por esta suma que está acá. ¿Está bien? Bien. ¿Qué dijimos recién? Si n lo dejamos que crezca todo lo que quiera, si yo dejo que n crezca todo lo que quiera, ¿qué va a pasar? El anchito de cada escalón va a ser infinitamente pequeño, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si eso es cierto, entonces voy a estar encontrando una especie de figura, ¿no? Que se va a pegar totalmente sobre la función problema, ¿no? Que se va a plegar exactamente sobre la función problema. Y porque veníamos discutiendo de la cuestión geométrica, si yo calculo el área debajo de esa figura geométrica, coincide con el cambio total, en términos numéricos, ¿no? Estamos situados en el tiempo y espacio. Bueno, ¿cómo puedo teóricamente construir esa idea, plasmar esa idea? Tenemos que usar un viejo amigo o una vieja amiga que siempre nos resolvió los problemas en el contexto del cálculo. ¿Cómo hago que esto crezca todo lo que quiera? O que el número de subintervalos crezcan todo lo que quiera. Claro, que n vaya infinito. Si n va infinito, es como que estuviese subdividiendo el intervalo infinitas veces. Si subdivido el intervalo infinitas veces, entonces el escalón va a ser infinitamente pequeño de ancho. Y entonces estoy logrando el cometido de generar una especie de función escalera que es igual que la función problema. Y entonces el cálculo del cambio total, que es el área debajo de la curva, lo puedo exacto. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Este delta B va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta suma. T igual a 1 a n, f en c sub i, delta t sub i. Y para sorpresa de todos y todas, esa es la definición de integral definida. Y esto es la integral definida. Obviamente, si este límite existe finito, igual a L. Si este límite existe y es finito igual a L, esa es la integral definida de ese proceso que estamos estudiando. Esa es su integral definida. Para dar un número. En el caso anterior daba 162, o sea que la integral definida de la función f en el intervalo 0,4 es 162. ¿Y qué me está diciendo? Que el cambio total de la función que origina esa velocidad, es decir, la función que relaciona volumen con el tiempo, es 162 litros en ese intervalo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Bueno, tenemos la integral definida.
¿A dónde? Límite cuando n tiende a infinito. No, no, es un n a secas. Ah, me quedó es parte del palito de la sumatoria. N igual a 1 a n. Igual a 1 a n. ¿Se dan cuenta? El efecto es como si sumáramos infinitos, infinitos acumulados parcial o infinitos escalones de esa escalera. Bien, bien. Tenemos nuestro núcleo teórico, nuestra idea. Hay que ver cómo esta idea la podemos transformar en alguna herramienta de cálculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este límite, muy lindo, conceptualmente es espectacular, pero ¿cómo lo resuelvo? Necesito alguna herramienta operativa para resolver ese límite. Está bien como idea, ¿verdad? Esa idea es consistente con lo que queremos hacer. Y si ese límite existe, efectivamente, me está dando el cambio total exacto de ese proceso. Pero ¿cómo puedo asegurarme que ese límite existe? Bueno, veamos. Esto lo tienen que tener que haberlo visto ustedes. Entonces llegamos a este asunto. Bueno, lo voy a tener que ver porque... Y con esto nos vamos porque esto va a ser un poco pesado. Pero antes de entrar a esta discusión que es un poco rugosa, ¿está claro el asunto? Bueno, para darle consistencia a esa idea teórica que es espectacular y poder ir construyendo una herramienta de cálculo que me permita definir si ese límite puede hacerse o no, hay que incorporar otros símbolos más que finalmente nos van a permitir llegar al asunto. Bien, para eso vamos a aislarnos un poco de la física del problema y llevarlo a un terreno neutro, que es el de la geometría. ¿Está bien? Acuérdense que les había dicho que el cálculo de la integral está muy inspirado en el cálculo del área de figuras de este tipo. Miren, imaginen que la función f ahora es el contorno curvo de una figura que está definida ahí. ¿Se dan cuenta? Ese es el famoso trapezoide. Ese trapezoide, que nosotros lo vamos a usar como una función auxiliar para después volverse a nuestros problemas físicos, nos va a dar las herramientas conceptuales para poder llegar al objetivo. ¿Está claro cómo se define ese trapezoide? Son los puntos de coordenadas de x, y, tal que las abscisas se mueven entre A y B, que son los extremos del intervalo, y las ordenadas de esos puntos están entre 0 y, obviamente, el contorno curvo, ¿no? Y este contorno, que es el límite de esas ordenadas, ¿está? Bien. Sobre esta figura vamos a introducir todos los simbolitos que habíamos definido antes. Tengo el famoso n, es decir, puedo subdividir este intervalo, ¿no? Pero lo que vamos a incorporar acá es una noción fundamental porque es parte de la definición que queremos dar. Al número n más 1 que habíamos llamado antes, ¿no? Que era en cuántas veces subdividía el intervalo, le vamos a dar el nombre de partición del intervalo. ¿Está bien? Si yo quise, como en el caso antes, subdividir el intervalo en 4 subintervalos, la partición era 5. Si quiero dividir el intervalo en 8, la partición va a ser 9. ¿Está bien? Bien. Es lo nuevo. Pero esa partición es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando usamos la idea de partición, en vez de pedir, como pedíamos antes, ¿se acuerdan? O es lo mismo que pedir que el límite cuando n vaya a infinito de la suma de igual a 1 a n, ¿no? De f en c sub i, que en este caso sería delta xi, está bien porque la variable independiente acá es x, en vez de pedir esto, vamos a cambiarlo y vamos a pedir que n vaya a infinito
fíjense qué interesante, es lo mismo que pedir que esta partición, que la norma de esta partición vaya a 0. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? ¿Qué es lo que propone esta partición? Esta partición divide el intervalo en un montón de pedazos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa partición puede generar que los subintervalos sean todos iguales o todos distintos. Imagínense que proponemos esta partición. Sé que ya están cansados, pero es importante que nos vayamos con esta idea porque es parte constitutiva de la definición. Supónganse que la partición que tenemos, la variable x, empieza, suponete, en 0, voy de 1, 3 y 4. ¿Está bien? Particiono 0, 1, 3 y 4. ¿En cuántos subintervalos particioné? En 3, ¿no? Un subintervalo acá, otro acá y otro acá. O sea que el conjunto P que define esa partición empieza en 0, después ¿qué viene? Viene 1, viene 3 y viene 4. Como dice la teoría, tengo que tener un elemento más que los subintervalos que defino. Está bien, tengo 4. Pero fíjense que la definición de integral no me pide que los subintervalos sean iguales. De hecho, acá los subintervalos no son iguales. ¿Está? Para salvar ese problema y darme más grado de libertad para llevar adelante mi estrategia, vamos a definir la norma de la partición. ¿Qué va a ser la norma de la partición? Va a ser el subintervalo más grande. Que en este caso, ¿cuál sería? Claro, el subintervalo que va del 1 al 3. La norma de la partición, entonces, ¿cuánto va a ser acá? 2, en este caso. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Bien. Sobre esta variable x, obviamente, está montada la función sobre la cual quiero integrar, ¿no? Que va a ser una cosa así. ¿Ah? Pues acá tengo f. Entonces, si yo tengo estos 3 subintervalos, la aproximación será tan mala como esos 3 subintervalos, ¿no? Va a ser una cosa así. Y esta va a ser mi función escalera y aproximaré de esta manera acá, ¿se dan cuenta? Esto ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Pidiendo que la cantidad de subintervalos sea tan chiquita, o sea, un montonazo, sean infinitos. O sea, pedíamos que solucionamos eso, ¿dónde está por acá? Pidiendo que i vaya de 1 a n y eventualmente que n vaya a infinito. ¿Está bien? De f c sub i, en este caso, delta x. ¿Está bien? De acuerdo. El tema es que si los intervalos no son todos iguales, esta forma de expresar lo que queremos hacer puede ser un poco inconsistente. Porque cuando hago que esto vaya infinito, esta idea se pone un poco abstracta y media compleja de llevar adelante, desde el punto de vista teórico. Ahora, ¿cuál es la solución teórica integral definida? Bueno, para independizarnos de ese problema, hablemos de la norma de la partición. Porque hacer que n vaya infinito es lo mismo que pedir que esta norma de la partición tienda a 0. Porque si esta norma de la partición tiende a 0, lo que está ocurriendo es que todo esto se va pegando uno a lo del otro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, mis subintervalos o mis intervalitos son cada vez más chiquititos y genera el efecto que habíamos visto antes, pero de una forma más elegante y consistente. Por lo tanto, para calcular y definir la integral definida ahora, entonces, en vez de decir que el límite cuando n vaya a infinito de esta sumatoria, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir el límite cuando la norma de la partición vaya a 0 de la suma esta. ¿Está bien? De i igual a 1 a n de f en c sub i delta x. Y ahí la cosa queda bien consistentemente definida, como la van a ver en el libro, con el arreglo de que pedamos que la norma de la partición vaya a 0. Parece un tecnicismo. Hoy, a esta altura de la tardecita, ya lo es porque ya estamos más cansados que al principio, pero es importante que lo retengamos porque esta es la definición de integral definida. Tengo que pedir que la norma de la partición vaya a 0. Desde el punto de vista práctico es lo mismo que pedir que n vaya a infinito, porque estoy haciendo el efecto parecido. Pero es importante que usemos esta notación. ¿Está bien? Y entonces, aclarado el punto, podemos llegar satisfactoriamente a definir
a definir, quiero llegar acá, la integral definida como la que está acá. Esto que está acá, que lo pasé por alto, pero no importa porque es un nombre, estos son las famosas sumas de Riemann. ¿Qué quieren hacer las sumas de Riemann? Que operan sobre una función f, una partición p y una selección de puntos compatibles con esa partición, que son los puntos c sub i, que yo uso para calcular la altura de la función escalera. Todo esto es una forma de sintetizar lo que está acá. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es la forma habitual que aparece en algunos libros de matemática, que se conoce como la suma de Riemann, ¿tá? Que es un poco el que define originalmente Riemann, el famoso Riemann, la integral definida, que desarrolla esta estrategia que estuvimos discutiendo hoy. Y acá entonces tenemos nuestra primer definición, que se articula de la siguiente manera y con eso los libero. Fíjense. Dada una función integrable, es decir, por función integrable vamos a definir aquella función que puede someterse al proceso de integración. ¿Qué es el proceso de integración? Una función que puedo hacerle lo que le estamos haciendo ahora, que puedo reemplazarla por una función escalera, ¿no? De escalones infinitamente pequeños. Toda función a la cual le puedo hacer eso, toda función a la cual le puedo hacer eso, es aquella que a la cual existe un número L tal que si la norma de la partición tiende a 0, las correspondientes sumas de Riemann tienden a ese valor L. ¿Está bien? Es decir, es una función sobre la cual puedo hacer el proceso de integración y ese proceso de integración me conduce a ese número L. ¿Está? En general, una función continua es integrable. Siempre una función continua es integrable. Pero hay casos particulares de funciones que no son continuas y también van a ser integrales, después lo vamos a ver. Pero en general, bueno, si la función es continua, es integrable. Es decir, si la función es continua, puedo realizar el proceso de integración tal y cual lo hemos discutido. Y entonces, si esa función la puedo integrar, puedo definir la integral definida. Y la integral definida va a ser ese número L. La integral definida es ese número L. Es el número que resulta de realizar el proceso de integración. Si tuviésemos que contar en pocas palabras en qué consiste el proceso de integración, ¿qué les parece, chicos, chicas? ¿Cómo podríamos describirlo? Está contado antes, lo pasé rápido para que podamos sintetizarlo y redondearlo entre nosotros ahora y nosotras. ¿Cómo realizaríamos un proceso de integración? Primero tengo que tener una función que es integrable, ¿está bien? Dado una función integrable con una función continua, que eventualmente será la velocidad de un proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer sobre esa función? Primero, definir un intervalo de integración, intervalo AB. Sobre ese intervalo, ¿qué hago? Lo particiono, excelente. Lo particiono ese intervalo con un conjunto P, que me da la partición. Entonces, con esa partición defino los subintervalos. ¿Qué es lo que hago entonces luego? Construyo la función escalera, ¿no? Para cada subintervalo calculo la altura del escalón y tengo ese primer aproximado parcial, que es esa sumatoria. Y después sobre esa estructura, ¿qué es lo que hago? Cada vez más chico, o sea que pido que calculo el límite de la norma de la partición cuando tiene a 0 de esa sumatoria. Si ese límite existe y es igual a L, ese L es la integral definida de ese proceso. Y ese L me está diciendo el cambio total del proceso. Perfecto, listo. Ahí seguiremos. Tienen las herramientas mínimas como para, y les recomiendo mañana, chicos, chicas, empezar a estudiar los teoremas que se van desprendiendo y las propiedades que se van desprendiendo de este primer concepto. Esto es la integral definida. Acá no terminó el camino, empieza. Porque de la integral definida vendrán un montón de cosas que se inspiran en esta idea, pero empiezan a cobrar alas, como imaginarán, y empiezan a explicar muchas cosas nuevas. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Pero traten de estar atentos a lo que publicamos en comunidad, de las tareas y actividades que propongamos, para que estas cosas no se pierdan, porque si no, si nos vemos una vez por semana va a ser muy difícil de darle consistencia al asunto. Bueno, nos vemos chicos en el aula virtual. Hasta luego. Profe, Sí, ¿mañana va a dar la clase virtual? no, mañana hay paro, mañana no hay clases. Listo, ¿Listo? gracias. Hasta luego.